Hola, soy Luis Saucedo, director de Trust Guardians. Voy a presentarles nuestro modelo de protección de la confianza. Nuestro eslogan es You Trust, We Protect. Realmente dentro de lo que es Trust Guardians tenemos una misión muy clara, que es proteger la confianza. Esta protección de la confianza es muy importante en todas las actividades humanas. La visión es construir en el mundo una cultura de rentabilidad sustentable basada en lo correcto y necesario para aumentar el valor de los negocios. Si protegemos la confianza, entonces se reducen los costos a la sociedad en su conjunto. Esto es lo que le llamamos nosotros la rentabilidad sustentable. ¿Qué es la rentabilidad sustentable? Bueno, lo hemos definido como este concepto de que los negocios sean negocio. Aquí equilibrando los costos contra el riesgo y haciendo lo correcto. Si lo vemos de una manera muy simple, que los negocios sean negocio es con una cultura empresarial que no afecte a los consumidores, a los proveedores, a los clientes, a los empleados, y esto sería a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Esto sumado a no dañar el planeta y por supuesto a la propia marca, que es lo que estaría teniendo de mayor valor el negocio y lo que le da su reputación y su prestigio. Si hacemos todo esto, si protegemos a los consumidores, empleados, proveedores, clientes, la sociedad, el planeta y la marca, entonces estamos protegiendo la confianza. El riesgo cero no existe. Cualquier cosa o medida puede fallar. Todo es una cuestión de cómo se presenta esto que llamamos o denominamos la suerte, aunque sabemos que la suerte va a depender de varios factores que están asociados a ella. Así decimos que la suerte es finita y circunstancial. Todo depende del grado de control, la probabilidad y el tiempo. El pensar que tenemos el grado de control establecido, definido, no es algo que podemos decir que va a ser permanente. El control es momentáneo en la medida que estas medidas, estos controles, estos parámetros con los cuales estamos minimizando un riesgo se mantienen. Pero eventualmente por causas internas o externas esto puede fallar. Y puede ser entonces un tema de probabilidad o un tema de tiempo. Decimos entonces que hay 6 elementos de evaluación Trust Shield. Trust Shield es esta combinación de factores que aumenta o disminuye el riesgo. Y bueno, pues de eso se trata precisamente nuestro modelo de protección de la confianza. Permítanme, se los muestro. Los tomadores de decisiones, sean operadores, gerentes, directivos, los dueños, proveedores y clientes, todos tomamos decisiones. Y aquí es donde entra lo que llamamos nosotros la brújula moral. Esta brújula moral que nos apunta, nos guía a la rentabilidad sustentable, ¿sí? De esa es la que hablábamos, que los negocios sean negocios, pero sin afectar a los consumidores, los proveedores, los empleados, los clientes, y de ahí a la sociedad en su conjunto, el planeta y la propia marca. Esta confianza se va a construir, se va a lograr en la medida que las empresas, las personas, toda la organización está apuntando hacia lo correcto, hacia lo que es esperado. De ahí, entonces, en el centro de todo está la confianza. Por un lado tenemos controles pasivos, que van a ser esas condiciones que van a favorecer o facilitar el que tengamos la confianza pues resguardada, protegida, con esta brújula moral apuntando hacia lo correcto. Y por otro lado tenemos que esa condición, esos controles pasivos, pues están asociados al tema de inversiones, infraestructura, muy del lado, llamemos, del lado económico. Y por otro lado, las acciones están asociadas a estos controles activos. Estos controles activos nos van a permitir identificar entonces todo aquello que parte de los procesos pues, de raciocinio, de pensamiento, de conocimiento, ¿verdad? De toma de decisiones que eventualmente pues, van a depender ya no del tema de dinero como los controles pasivos, sino del tema de cerebro, ¿verdad? Como control activo. Estas condiciones y acciones, estos controles pasivos y estos controles activos, nos van a permitir entonces hacer una evaluación de riesgos que siempre tenga centrada la confianza, con 6 elementos clave. Estos elementos clave, bueno, pues van a ser diferentes. Primeramente tenemos los asociados a los materiales, donde están las especificaciones, la autenticidad, la legalidad y todo lo que se refiere a tener envases o materiales de empaque apropiados, ¿sí? Por otro lado, lo asociaba a la maquinaria, diseño apto, detectabilidad para poder determinar si está funcionando correctamente, si nos está advirtiendo, avisando con una alarma de alguna falla, o como un equipo, por ejemplo, de detección de metales que detecta materia extraña y entonces alerta para la banda o lo rechaza. Todo eso va a ser pues, parte de lo que esperamos de la maquinaria, que esté debidamente mantenida y que esté bien calibrada.
Y por último, de los controles pasivos, de estas condiciones, estará a ver cómo son las condiciones externas, pues a la planta, a los alrededores, cómo está la seguridad del sitio, cómo está el layout, el diseño de la planta, la forma en la que se tienen los patrones de tráfico, la segregación en caso de que sea necesaria, y luego vienen los interiores, toda la parte del diseño interior, todo lo que implica pues que tenga una condición idónea, apta para procesar, producir, pues ya sea los productos o inclusive prestar los servicios, ya que esto no es solamente para un aspecto de productos, también puede ser para servicios. Luego tenemos lo asociado al control de la contaminación. Contaminación como aquello que es cualquier cosa que está fuera de lugar, fuera de sitio, ¿no? Y eventualmente esa contaminación nos da lugar a los peligros o nos da lugar a los defectos. Los peligros, algo que pone en riesgo la salud de los consumidores; los defectos, algo que no daña al consumidor, pero que incumple sus expectativas, sus requisitos y eventualmente especificaciones. Adicionalmente, pues todo lo asociado a la limpieza e higiene, ¿verdad? Mínima esperada en cualquier actividad humana, ¿no? No solamente para la producción de alimentos, materiales de envasado o condiciones de almacenamiento, sino que todo en general pues debe tener algo que también conocemos como las 5 Cs, ¿no? Estas 5 Cs que van a permitir ayudar a que eventualmente pues todo esté ordenado, limpio, en su lugar, estandarizado, etcétera. Y por supuesto, cuando hablamos de una condición pues de ver el entorno, de ver que se mantengan esas condiciones seguras, pues estamos hablando de una vigilancia ambiental o del entorno. Eso, toda la parte de condiciones, todo lo que son controles pasivos. Del lado de controles activos tenemos entonces toda la parte de acciones, donde está el método asociado a un plan, por ejemplo, de inocuidad alimentaria, un plan de seguridad industrial, un plan de prevención de contaminación de productos, un plan, por ejemplo, de reducción de emisiones de contaminantes, un plan de reducción de accidentes, de incendio, por ejemplo, o explosiones. Todo va a depender del tipo de sector o industria del que se trate. Hablamos también que este plan puede ser un plan AMEF. Este plan AMEF de análisis modal de efecto de falla, donde algo puede fallar y buscamos detectar qué podría ser, vemos si es significativo y establecemos medidas de control para ello. De ahí, un manual de sistema de gestión de calidad que nos va a permitir identificar todos los procesos, toda la información, todo lo relacionado con el proceso y el producto para ver que se mantenga en condiciones pues que sean controladas, y si no, pues para saber qué hacer en caso de que éstas se descontrolen, cómo reaccionar a ellas. Toda esa información, procedimientos de operación estándar, instrucciones de trabajo y todo lo asociado a la política, valores, misión, visión, etcétera, están vertidos allí. Ahí también tenemos lo que se refiere a auditorías internas para evaluar, ver el cumplimiento de todos los requisitos establecidos, la aprobación de proveedores, la aprobación y vigilancia de proveedores de servicios, todo lo asociado a trazabilidad, en dónde está qué, en qué punto, qué componente tenemos y de dónde viene, y eventualmente saber a dónde va y saber, en dado caso, inclusive si el consumidor tiene el producto en su poder o lo tiene nuestro cliente, y entonces aplicamos un retiro o una recuperación del producto. Y por último, pues esto precisamente de la recuperación y del retiro. Tenemos además lo asociado a la mano de obra, que es muy importante, ¿no? Todo lo que se refiere al personal, a los trabajadores, al personal operativo y digamos a todos los que llevan la actividad de llevar el producto o el servicio a su fin. Este personal tiene que estar debidamente entrenado, ¿verdad? Debe tener conocimiento, debe tener experiencia, debe tener habilidades y aptitudes o actitudes para hacer el trabajo, debe tener una condición de higiene, ¿verdad? Debe tener una condición de salud también, y por supuesto, si requiere utilizar un equipo de protección personal, ropa protectora, usarlo correctamente. Por otro lado, tenemos en esos controles activos, en estas acciones, la parte del management, la gestión, la toma de decisiones, donde viene de una política, una cultura, objetivos, tener un mecanismo de denuncia confidencial para saber algo que puede estar pasando en la organización y que se escapa de nuestra vista, pero que eventualmente pues el personal, los empleados, los gerentes y demás pueden observarlo y comunicarlo a la dirección para que tome las decisiones correspondientes, un sistema de información para tener todo lo asociado a aspectos técnicos, todos los aspectos legales debidamente cercanos, identificados para ir al día, a la vanguardia de lo que requiere la industria o el servicio que brindamos, un organigrama que claramente identifique las responsabilidades y en el caso de ausencias, quién suple en caso de ausencia y por supuesto las responsabilidades. Estas responsabilidades que nos van a permitir identificar quién hace qué, quién es responsable de qué, y en este proceso, en esta cadena de actividades que están asociadas a un proceso, pues ver a quién le corresponde de qué parte y no tengamos duplicidades o vacíos, huecos en estas responsabilidades o funciones. De esto
de estos controles pasivos y controles pasivos y activos, vamos a requerir entonces llegar a un nivel de lo que llamamos las 3 Cs: cumplimiento, crecimiento, consolidación. Hablando del aspecto meramente de cumplimiento, tenemos las 6 M's, estas que hemos presentado del tema de materiales, maquinaria, medio ambiente, método, mano de obra y management. El lograr mínimo el cumplimiento, digamos que es lo primero que debemos de tener, lo primero que debemos lograr. En la parte del cumplimiento tenemos el deber, ¿sí? El deber es lo que tenemos que hacer, es una exigencia, es un requisito, es un tema legal que está acordado con los clientes, con la sociedad, con la autoridad, con quien corresponda, inclusive de la misma organización a sí misma, donde se pone los debes, y en esos debes pues son cumplimientos necesarios, son cumplimientos mandatorios que se deben de tener. Estos debes, si lo vemos en el punto de las condiciones, por ejemplo, para materiales, lo mínimo que debemos de tener es cumplimiento de las especificaciones requeridas. Los proveedores deben de darnos el material, el producto, el servicio o lo que se refiera con las especificaciones que hemos acordado con ellos y que eventualmente pues en este acuerdo comercial, en este trato con ellos, pues están cumpliendo y deben de cumplir con este nivel. En cuanto a la parte de maquinaria, estará asociado a la idoneidad. Necesitamos que la maquinaria sea idónea para el proceso, el producto o el servicio que prestamos. Si la maquinaria no es idónea, pues no va a poder procesar, no va a poder elaborar, no va a poder prestar el producto o el servicio esperado, y entonces tendríamos fallas, tendríamos riesgos de incumplimiento. En cuanto a la parte de medio ambiente, es asegurar las condiciones, ¿no? Las condiciones mínimas necesarias o establecidas por la ley o por los clientes o por la organización de lograr este cumplimiento. Estas condiciones de medio ambiente pueden estar asociadas a ambientes de producción, pueden estar asociadas a ambientes de trabajo y pueden estar asociadas también a condiciones que yo debo lograr obtener para poder, por ejemplo, vertir o emitir ya sea gases contaminantes o vertir desechos o eliminar desechos de la compañía, residuos peligrosos, etcétera. Todo esto está dentro de este modelo de protección de la confianza asociado a los controles pasivos, a las condiciones. Del lado de las acciones, tenemos lo que se refiere en el método, pues a tener los controles. Lo mínimo que debemos de tener y que debemos de acercar al personal es el conocer los controles, qué deben de hacer, cómo lo deben de hacer y eventualmente pues minimizar el riesgo de que se puedan equivocar gracias a que tienen una pauta, un diagrama de flujo, una instrucción de trabajo, una guía visual o lo que sea que eventualmente les diga cómo llevar esos controles. Puede ser una explicación verbal, puede ser un video, puede ser un audio. Hoy la tecnología nos permite tener muchas opciones. En cuanto a la mano de obra, lo mínimo es tener las acciones, o sea, ya tenemos los controles, ahora tenemos que comunicárselos al personal y ellos deben saber las acciones que deben llevar a cabo como parte de estos controles. Tener los controles y no activarlos, no llevarlos a la práctica, pues no tendría ningún sentido. Entonces requerimos que el personal lleve a cabo las acciones. Por otro lado, tenemos lo referido a las evaluaciones. Estas dependen del management. Yo, ya con los controles, ya con las acciones, puedo eventualmente hacer evaluaciones de riesgo, evaluaciones asociadas a qué es correcto y qué no es correcto, y con base en ello poder entonces decidir hacer una cosa u otra. Obviamente, cuando hablamos de esta brújula moral que debe apuntar a lo correcto y de esta rentabilidad sustentable, pues lo que estamos buscando es estas decisiones correctas que ayuden a no afectar a ninguno de los componentes que mencionábamos de las partes interesadas. Cuando las decisiones no son correctas, pues eventualmente pues se sesgan por esa toma de decisiones indebida y que eventualmente es una evaluación incorrecta de lo que debemos de hacer. Luego tenemos el nivel de crecimiento. Este nivel de crecimiento ya es más allá del cumplimiento y el crecimiento se refiere al querer. Yo ya hice lo que tenía que hacer, el deber. Ahora yo quiero más, yo quiero lograr más, quiero ir más allá de lo que es el deber y entonces quiero tener un crecimiento. Y para tener crecimiento, en el tema de materiales buscaremos versatilidad, donde la versatilidad me permite elegir distintos proveedores de un material que yo necesito y no solamente a uno, que eventualmente pues es la mejor práctica para no tener una vulnerabilidad en la cadena de suministro. Entonces, esta versatilidad va a ser un modelo, un requisito de crecimiento que va a ir más allá del cumplimiento, que era nada más la especificación, sino tener una opción, una gama de opciones para poder tener una cadena de suministro versátil. En la parte de maquinaria, yo busco que la maquinaria se desempeñe con operatividad, que esta máquina, además de ser idónea, sea operativa. ¿Cuántas veces hemos visto maquinaria pues con amarres, con cintas, con rafias, con cablecitos y demás, con calzas
que tenemos ahí, que eventualmente pues no son operativas, que eventualmente no son funcionales, nos llevan a un riesgo y eventualmente pues esa operatividad implica que se detenga, que escurra, que fugue, que falle, que saque producto no conforme, porque aunque tiene una idoneidad, no tiene una operatividad. Entonces, en un modelo de crecimiento tendríamos que asegurar esta parte de operatividad. En cuanto a lo que se refiere al medio ambiente, ya tengo las condiciones. ¿Qué espero? Mantenerlas. Obviamente, si ya tengo una planta nueva, por ejemplo, y no mantengo las condiciones de esa planta nueva y en condiciones mínimas necesarias para asegurar que sea óptima, pues eventualmente paso del cumplimiento, que es lo mínimo necesario, al crecimiento, y en el crecimiento yo tendrá que ver que siempre, todo el tiempo, todo el año, yo tenga esas condiciones bien mantenidas y no que de repente, pues 3 días o 4 días antes de la auditoría me ponga a parchar, a arreglar para que cuando venga el auditor todo lo encuentre bien, ¿verdad? Entonces, en el crecimiento es algo que ya tenemos programado, forma parte del día a día y no es solamente por cumplimiento, sino por un tema de crecimiento. En cuanto a los controles activos de estas acciones, en la parte de lo que se refiere al método, ya no solamente es tener los controles, sino tener las acciones, lo que yo debo de hacer para asegurar que cuando el control por alguna razón se pierde, no impacte más, no se extienda más allá, pues de esa pequeña desviación, de ese momento que hubo una desviación, un incumplimiento que puede tener condiciones fortuitas, puede tener factores externos, o simplemente, bueno, pues es un descuido que eventualmente puede llegar a suceder, un agotamiento del sistema que eventualmente también puede haber y eventualmente me tiene que llevar pues a tomar una decisión de reacción. El pensar que tenemos el control todo el tiempo, pues la verdad es una falacia. El control en algún momento se va a perder, en algún momento va a fallar y yo tengo que saber cómo reaccionar para minimizar pues un impacto o que ese descontrol pase hacia algo que se convierta en un desastre, por ejemplo, ¿no? Yo paso a un incidente, a una crisis, a un desastre por la forma en la que fui tomando decisiones. Aquí entonces muy importante es que como parte del método tengamos además de los controles las reacciones. En cuanto a la parte de mano de obra, no solamente es tener el cumplimiento de que tengan el conocimiento de los controles y lleven a cabo las acciones, sino además que también tengan un comportamiento, que este comportamiento implica que esas acciones controladas y esas reacciones establecidas para tener lo correcto en esta brújula moral me den un comportamiento. Esto está muy ligado al concepto de cultura, donde en la cultura organizacional yo busco que el personal entienda, conozca todos los controles, todas las reacciones y todo lo que implica la política, los valores, objetivos y bueno, esta cultura para asegurar que yo tengo un comportamiento esperado, positivo, idóneo, para minimizar el riesgo de falla y no vulnerar, no afectar la confianza. En la toma de decisiones, en la parte de lo que tiene que ver con el management, pues viene esta parte de empoderamiento. Ya con todo este conocimiento, con todo este dominio que tengo del método, los controles, las reacciones, que ya sé cuáles son las acciones a tomar, que ya también tengo esta conducta, este comportamiento esperado y las evaluaciones de riesgo, pues también ya entonces me empodero, ya sé tomar decisiones. Ahora el empoderamiento no solamente es a nivel directivo, es a nivel de gerentes, es a nivel de empleados, ¿verdad? De operadores y viene también con los proveedores y viene con los clientes. La toma de decisiones tiene que estar asociada al conocimiento, al entendimiento, a este empoderamiento. De ahí viene la parte de consolidación, que será el último nivel de cumplimiento. Tenemos que viene el cumplimiento, viene el crecimiento y luego viene la consolidación. Este es el máximo nivel de desempeño del sistema, el máximo que podríamos tener en una organización y es algo que nosotros ya somos. Pasamos del deber al querer, al ser. Y al hablar del ser es que la organización ha logrado implementar, manejar este modo de protección de la confianza de tal forma que ya son. Si hablamos desde el punto de vista de materiales, entonces estamos hablando de que tenemos una cadena de suministro confiable, robusta, versátil, que cumple especificaciones siempre. Ahora hablemos de lo que se refiere a la consolidación desde el punto de vista de la maquinaria. Dijimos que debe ser idónea, que debe ser eventualmente operativa y bueno, en la consolidación tendría que tener el desempeño. ¿Qué es que tenga el desempeño? Bueno, que no falle, que no interrumpa la producción por una falla debido a que los componentes de las que está hecha no están debidamente mantenidos,
porque no tienen una condición de refacción sencilla, porque después de cierto tiempo de proceso empieza a fallar, empieza a tener fugas, etc. Entonces, el equipo, la maquinaria, debe tener un buen desempeño. Eso nos ayuda a tener una mejor operatividad, un mejor control de proceso y, por supuesto, reducir costos, porque al tener una producción continua, eficiente, con menos fallas, menos desviaciones, pues el producto que tenemos o el servicio que brindamos es óptimo. Desde el punto de vista del medio ambiente, en la parte de consolidación buscamos las condiciones seguras. Seguras, hablamos por ejemplo, si voy a hacer en un ambiente de alimentos, que el ambiente, el entorno no contamine el producto. Que en una condición de trabajo, por ejemplo, yo no tenga un entorno que haga que los empleados tengan un mayor riesgo de accidentabilidad o de tener una lesión. Si estamos hablando de una condición ambiental, bueno, pues que tengamos emisiones, descargas de residuos, manejo de residuos peligrosos que no dañen y no afecten al ambiente. Y así nos podemos ir con una lista de estas condiciones seguras. Recordemos que el modelo de protección de la confianza lo que busca es dar elementos que vayan a permitir evaluar los riesgos y minimizar el riesgo de falla. Entonces, al tener ciertos controles, ciertos candados, tendremos entonces un medio ambiente, un entorno más seguro. Eso para terminar la consolidación de controles pasivos. Ahora vemos la consolidación de controles activos. En la parte de controles activos, en cuanto al método, la consolidación implicaría tener la información suficiente y necesaria con los controles y las reacciones para saber perfectamente qué debo de hacer para mantener el control o bien cómo actuar, cómo reaccionar en el caso de la pérdida de control. Una gran cantidad de los incidentes de los cuales tenemos conocimiento en donde algo falló no fue por la pérdida de control como tal, fue porque la reacción a la pérdida de control fue terrible. Estamos hablando que estás pasando de un incidente a una crisis, a un desastre. Y eso lo podemos cambiar si tenemos un buen plan de reacción. No siempre es posible evitar que algo suceda, pero sí podemos reducir la posibilidad de que eso que va a suceder pueda afectar, pueda dañar al producto, al servicio, a la marca y por supuesto al consumidor, a quien es el usuario final de ese producto o servicio. En cuanto a lo que tiene que ver con mano de obra, ya que tengo las reacciones, las acciones como tales, ya que tengo el comportamiento, yo ya podría hablar de que en la consolidación tengo competencia. Decíamos que la competencia es la sumatoria del conocimiento más la experiencia, más la actitud que se tiene respecto a hacer una tarea, una responsabilidad. El personal, si no tiene competencia, pues va a ser como por ejemplo un microbusero que puede tener toda la habilidad para conducir de una manera temeraria con su vida y con la vida de los pasajeros que tienen el vehículo y entonces pues a lo mejor pasa mucho tiempo sin que tenga un accidente, pero eso no significa que sea competente porque esa forma de manejar temeraria, arriesgada, al final en cuestión de tiempo, cuando se le acabe la suerte, probabilidad, control, la situación de que se presente un escenario, una combinación de que algo pueda fallar, se va a accidentar y puede perder la vida él o los que lleva como pasajeros. Entonces, la competencia es esa condición de tener conocimiento, experiencia, habilidad, aptitud y actitud para hacer las cosas. Entonces, en la consolidación buscamos una competencia de todo el personal a todos los niveles. Por último, y obviamente el cierre de este modelo de protección de la confianza, pues está la consolidación de la parte de management con lo que se refiere a la toma de decisiones. Todo, absolutamente todo lo que hacemos como personas, como seres humanos, está basado en la toma de decisiones. Pero hay una gran diferencia entre tomar decisiones con una evaluación de riesgo medida, conocida, sustentada, soportada en información, en datos, en experiencia, que nos dan una muy buena idea de cómo tomar la decisión, a correr riesgos donde eventualmente pues se hace de una manera pues ciega, infundada, a la suerte, ¿no? Al ahí se va, y eventualmente que termina pues muchas de las veces con una mala decisión. Hay algo muy importante que decimos siempre que hablamos de la toma de decisiones. Cuando las decisiones son en base al dinero, están basadas en dinero, o sea, lo que justifica o da la razón de tomar decisión es un tema económico, seguramente va a ser una mala decisión. ¿Por qué? Porque siempre que ponemos como prioridad el tema económico, el tema de dinero, pues a lo mejor estoy poniendo en riesgo el proceso, el producto, las personas, el ambiente o algo más. Las decisiones
basadas en el riesgo de lo que yo pueda afectar, pueda dañar a otros, la rentabilidad sustentable debe asegurarnos decisiones correctas, apropiadas. Normalmente el ser humano pues constantemente está tomando evaluaciones de riesgo, eventualmente se empodera en la decisión de tomar estas decisiones. Hacíamos el ejemplo del microbusero. Él al final toma la decisión de manejar de una manera temeraria, de ganar más pasaje, ganarle a otros microbuseros el pasaje y bueno, pues tener un ingreso extra. ¿A qué precio? El precio de poner en riesgo su vida, la de los pasajeros, dañar el vehículo que es su fuente de trabajo y bueno, todo lo que ello implica. Obviamente eso puede terminar en algo tan terrible como la muerte y él en prisión o él también muerto con la afectación que tendría para él y su familia y por supuesto pues esos pesos, esos centavos a veces que podría ganar no justificarían todo ese riesgo. En las empresas muchas de las decisiones basadas en dinero terminan mal. Por eso tenemos que basarlas en el riesgo con un pensamiento, en un enfoque en la rentabilidad sustentable y muy importante pensando que debemos de pensar en esta brújula moral de hacer lo correcto. Siempre que hagamos lo correcto, no podemos equivocarnos. No puede salir algo mal por tomar una decisión basada en no dañar a los demás y que el negocio sea negocio con una rentabilidad sustentable. Pues esto es el modelo de protección de la confianza. Espero que les haya gustado el material, información, explicación. Obviamente vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a presentar muchos ejemplos y les invitamos a que en un futuro ustedes también nos compartan sus ejercicios donde aplican este modelo de protección de la confianza y claro, lo comentemos, lo discutamos y veamos cómo podemos mejorar este mundo en el que vivimos. Que estén muy bien, soy Luis Saucedo, director de Trust Guardians y estamos en contacto. Muchas gracias.